Luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre, México quedó devastado. La sociedad no se hizo esperar para mostrar solidaridad. Sin embargo, faltan controles y también procedimientos de transparencia. ¿Quiénes donaron? ¿Quiénes recaudaron? ¿Cuánto en especie? ¿Cuánto en efectivo? ¿Cómo lo canalizaron y a quién lo entregaron? Porque el dolor, ahora nace de este dolor la incertidumbre. Yo soy Magda Bastida y esto es A Fondo. Acompáñenme. A Fondo con Magda Bastida. En todos los desastres naturales hay dos momentos principales. El principal, que es el que marca la tragedia. Este sí tiene principio y además un fin. Es el de esta tragedia humana en donde hay pérdidas de vida y demás, pérdidas también materiales. El segundo puede tener un principio, pero saben que no necesariamente tiene un final. Este genera tensión social, problemas políticos, como lo hemos venido viendo, y es justamente el de la reconstrucción, que si bien es cierto, tiene una parte muy delicada y es justamente el que engloba toda la parte de la vivienda. ¿Qué va a pasar con la reconstrucción de las casas, de todas estas casas que se perdieron a raíz del sismo o de los sismos del 7 y del 19 de septiembre? Doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy, a José Mario de la Garza Marroquín, presidente del Consejo Directivo de la Barra Mexicana y Colegio de Abogados. Bienvenido. Muchas gracias. Alan Aispurú, coordinador de la Ciudad de México de Nosotros. El Fondo Único para la Reconstrucción es uno de los temas principales que también veremos. Y a Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos los tres a este programa de A Fondo. Ya ponía yo un planteamiento sobre la mesa. Es justamente este principio y este pues incierto final, porque no se ve para cuándo vayamos a tener un final con el tema de la reconstrucción. Y si me lo permiten, el 17 de octubre el presidente Enrique Peña Nieto había estimado los daños de toda esta pérdida en 48,000 millones de pesos. Aclaro, el 17 de octubre. Sin embargo, poco tiempo después, el Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que no, que esto tal vez costaría 10,000 millones de dólares. ¿A quién le creemos? Creo que depende al que presente los mejores indicadores. Es que no pueden salir el presidente ni tampoco ninguna otra organización con datos hacia el aire, con puros números, porque pues con los puros números no hacemos nada. Se necesita obviamente los indicadores concretos, cómo lo están midiendo, en función de qué. Pues, yo de entrada le creería al que presente el reporte más completo, al que diga, pues estos 10,000 millones de dólares son de, este es el registro, estos son los edificios, estas son las casas, estas son las pérdidas humanas, estas son las pérdidas materiales, las escuelas, esto está. Y cuando quien cuantifique más todo en todo el país, ese es. Yo creo que justo el problema que tenemos la ciudadanía ahorita es que no sabemos a quién creerle en nadie, que en el proceso de reconstrucción ha sido una constante. La gente también que tenía una grieta en su casa, o sea, desde algo así tan simple como eso, no sabía a quién creerle porque llegaba alguien de la delegación y le decía, no, está todo bien, este es un muro divisorio, no pasa nada, aquí es traves y columnas, pues este edificio no se va a caer. Y luego llegaba alguien del gobierno de la Ciudad de México y les decía, no, hay riesgo medio, y luego hay alguien que contrataba en un privado. Entonces hay personas afectadas que en sus edificios tenían tres opiniones y ninguna era oficial. Una decía que había riesgo bajo, otra riesgo medio y otra decía salte ahorita. Y yo te diría que también hay un tema de censar adecuadamente, sí, porque también nos encontramos con que están apareciendo notas de poblaciones en los estados que nos dicen aquí estamos afectados, nadie ha venido, estamos abandonados. O sea, tampoco hay la certeza de que lo que se ha revisado esté revisado al detalle y al 100% en comunidades alejadas, marginadas del país, en estados donde también se dieron afectaciones. O sea, el censo real de qué tamaño es la afectación, dónde están ubicados, tampoco se ha presentado de manera clara, de manera transparente. No hay una página en internet donde puedas encontrar la información depurada, que un ciudadano puede investigar. O sea, hay un desorden en cuanto a cómo se presenta la información y se presta para lo que tú dices. Pues entonces tenemos estas opiniones. Entonces, José Mario, lo que me estás queriendo decir es que probablemente no hay ni siquiera un censo concreto
que nos diga a cuánto ascienden los daños, cuántas personas verdaderamente se vieron afectadas. Pues no lo hay, no lo han publicado, no nos los han dado a conocer a la ciudadanía, y si lo tienen, pues no lo han transparentado para que lo podamos revisar y lo podamos ver y podamos contrastar con lo que dice las autoridades con lo que está realmente pasando. Como vemos que hay gente que tiene daños de diferentes especies, pues no nos los han dado a conocer, que es el principal tema de transparencia y rendición de cuentas. Tú estás hablando de un desastre en donde hay personas afectadas, hay que invertir muchísimos recursos públicos que provienen del pago de los impuestos, pues lo mínimo para poder decir cómo se va a hacer la reconstrucción, es decir, cuánto es el daño, dónde están las personas, cómo se llaman y de qué tamaño estamos hablando. Yo creo que ese sería el primer paso, porque si no, se presta corrupción, impunidad, y lo que hemos visto en este país que se repite tragedia tras tragedia, lo que prevalece es la corrupción, unos cuantos se enriquecen y vemos que muchas gentes se quedan con sus afectaciones y nadie los atiende. Irene, te veo pensativa respecto al tema. Yo creo que tiene que ver mucho también con la fragmentación de la información, que ahorita es lo que nos pasa a nosotros que estamos viendo, intentando dar un seguimiento a los recursos que se van a destinar para la reconstrucción. Tenemos información que está fragmentada. Entonces, para nosotros como sociedad civil es muy difícil dar seguimiento a qué está pasando con los recursos, porque si tenemos esta Fuerza México, está el fondo del Carlos Slim, los que se van a destinar de recursos públicos. Entonces, para dar seguimiento a todos estos fondos, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de intentar homologar la información para que también se presente de forma adecuada, para que podamos ver qué se está destinando a qué zonas y Pero qué permíteme preguntarte algo, ¿y realmente se puede homologar toda esta información? Yo creo que sí se puede. ¿Hay la capacidad para hacerlo y qué se tendría que hacer? Yo creo que también es mucho, ahorita lo que estamos haciendo en el esfuerzo de Epicentro es intentar hacer eso, ¿no? Ofrecer una plataforma donde la gente pueda ver los distintos fondos que ya se han anunciado, cuánto dinero dicen que tienen y qué van a hacer con ese dinero, a dónde lo van a destinar. Es un esfuerzo, la verdad, titánico, pero creo que sí se puede hacer. Yo te diría que sí pasa también por el Congreso y por hablar de un marco legal que ponga reglas claras de cómo se va a hacer un fondo único. Ahorita lo que hay son fondos dispersos, la estructura de los fondos en este país no está estructurada para esto, tienen reglas de operación que si tú las ves no te alcanzan para resolver la tragedia. Entonces tendrías que pasar por un proceso en el Congreso de crear un solo fondo con reglas de transparencia, con reglas de rendición de cuentas, y dónde están los diputados y dónde están los representantes diciendo cómo se va a constituir este fondo. Tampoco lo han transparentado, tampoco nos han dicho qué reglas va a haber y cómo vamos los ciudadanos, que a mí me preocupa mucho, a protegernos de que esos dineros no acaben en las campañas, no acaben para comprar clientelas electorales y que acaben en los procesos que estamos por iniciar. Hay algo que llama la atención y que puede generar bastante controversia por la opinión dicha en la revista Forbes México. Ellos dijeron que el impacto económico que habían tenido estos dos sismos de manera conjunta, tanto el del 7 como del 19 de septiembre, pues ni siquiera eran tan grandes como aquel sismo de 1985. Y llama la atención porque la pregunta o la gran pregunta puesta sobre la mesa es ¿cuánto tiempo va a llevar esta reconstrucción? Si estábamos viendo justamente un par de días antes del sismo del 7 de septiembre que se estaban entregando casas todavía a los damnificados de 1985. ¿Cuánto nos va a llevar levantarnos de esta tragedia? El tema es que hay que entender a la reconstrucción como un esfuerzo integral que no tiene que ver solamente con los inmuebles y con los edificios y las casas que se cayeron. O sea, esa es la parte más visible y quizá más dolorosa, más tangible de toda la tragedia. Pero en realidad, si a mí me preguntaras eso, yo diría que la reconstrucción nunca se detiene, o sea, no se debe detener nunca, porque como dices, pues México tiene ahorita una crisis de personas damnificadas, afectadas y víctimas tremenda a raíz de los dos sismos, del 7 y del 19 de septiembre, pero pues también tiene a los damnificados de siempre, ¿no? Entonces o sea, me refiero a los damnificados de la pobreza, de la marginalidad, etcétera. Entonces, un esfuerzo de reconstrucción debe de incluir no solamente el mecanismo financiero y el mecanismo de infraestructura para recuperar las casas, los edificios, etcétera, sino debe recuperar obviamente un esfuerzo que ahora que se cita mucho, resiliencia integral, es decir, que contemple todo lo que se necesita para no solo recuperar los fierros y los tabiques, sino también las instituciones, la forma como se establecen, cómo se atienden las emergencias en el país, la forma como enfrentamos este tipo de cosas y cómo enfrentaríamos otras en el futuro, que eso pues, es una labor permanente. Pero yo te diría esto, mira, yo creo que hay que ponerle un tema de fases o de etapas.
Y coincido con que el proceso de reconstrucción puede ser un proceso permanente. ¿Cuáles tendrían Pero que yo ser? creo que tendríamos que ponerle una medición para decir, una primera fase sí tiene que ser la reconstrucción física. Hay personas que no tienen ahorita dónde vivir, que están viviendo en campamentos, que no pueden llegar a sus edificios. Entonces yo creo que sí habría que acotar en una primera, porque también hay que poner prioridades y hay que jerarquizar. Tenemos recursos limitados, recursos que provienen del presupuesto. Pero déjame nada más mencionarte una cosa. Es increíble cómo gente, hablando específicamente del caso de Jojutla o del caso del Estado de México, agradecen el apoyo del gobierno. Pero el gobierno chino, que fue el que les envió la casa de campaña, en donde ahora se están quedando porque lo perdieron todo, porque no tienen un techo en donde dormir, ¿no? Si no es... salvo esas lonas que fueron enviadas por el gobierno chino. Entonces tendrías tú que decir, ¿cuáles son las personas que están en un grado de vulnerabilidad mayor, ¿no? de afectación de sus derechos humanos? ¿Verdad? Y ese grupo, ¿dónde está? Y ese grupo es el que hay que responderle primero. Y ese grupo pues va a tener una fase, la fase 1, que es la fase 1 de atender a los que están realmente en una situación crítica. Y después pueden venir 2, 3, 4 fases de reconstrucción. ¿Pero cuáles serían? Sí, es decir, después, o sea, hablamos ya de la cuantificación de los daños, que sería la parte primordial. Después de la cuantificación de los daños, pues verificar realmente y priorizar en dónde tienes que empezar por ayudar, ¿no? Después así. Primero la ciudadanía. También hay monumentos históricos, monumentos protegidos que hay que reconstruir, que también hay que poner en una lista, pero también hay que jerarquizar, como te digo yo, pues no todo lo vas a resolver. ¿Y las escuelas dónde quedan, no? Los hospitales dónde quedan. Hospitales, los servicios públicos. Se va a encargar también de hacer la reconstrucción, ¿no? Yo creo que también se va a hacer una fase y un reto para nosotros, porque una cosa es, el ejército ya también va a meterse a construir ciertas zonas, pero entonces a ver cómo se va a coordinar el gobierno federal para ver a qué entidades le va a destinar la reconstrucción de ciertas zonas, ¿no? ¿Y qué empresas? Déjenme les planteo algo. ¿Habrá instituciones, y queda manera de hipótesis, habrá instituciones que se estén colgando de esta tragedia para incluso solicitar más recursos? ¿Alguna universidad que diga, no, es que resultamos con afectaciones y necesitamos tanto presupuesto adicional? ¿Las hay? Yo no me sorprendería que las hubiera, pero justo por eso creo que el centro de la discusión tiene que estar, retomando un poquito lo que preguntabas ahora, como cuáles son las fases, ¿no? Pues yo creo que justo el tema es que el plan ahorita es hacer el plan. O sea, las fases es determinar, primera fase es determinar cuáles son las fases, qué vamos a hacer primero, qué es esto, porque sí, efectivamente, los damnificados ahorita que están afuera de sus casas son los primeros, claro. Los primeros, las personas que tuvieron lesiones físicas, claro. Pero luego, ¿qué sigue? Pues si tenemos un montón de datos así que todos son ambiguos, que vienen de distintas partes, que no conocemos las fuentes, es imposible. Aquí el secreto está en 3 cosas. Está en buscar coordinación, en buscar transparencia y en buscar buen destino de los fondos. Y para eso tiene que ponerse de acuerdo todas las personas, las instituciones, las sociedades, los gobiernos que participan en esto. Para que pero lo histórico en este país no ha sido eso. Lo histórico nadie se coordina, el dinero acaba en las bolsas de algunos cuantos políticos. Esa es la historia de este país. Y esa es justo la razón de la importancia del Fondo Único de Reconstrucción Nacional, porque el Fondo Único de Reconstrucción no es solamente los dineros, es además el censo, es saber, cómo vamos a hacer el diagnóstico. Es una estrategia integral. Es una estrategia integral. Y que, obviamente, si se junta todo, o sea, si aquí nosotros tuviéramos que definir algo, pues si yo ando por mi lado y José Mario por su lado, Irene, pues no la vamos a hacer. Tenemos que sentarnos en la mesa y ver, cuál es nuestra tragedia, cuál es lo que tenemos que resolver y qué tenemos para ello. Pero y los políticos de México están a la altura de eso, de lo que les estamos pidiendo, porque esto es muy clara nuestra posición como ciudadanos. Esto requiere un esfuerzo de coordinación tremenda, pero la clase política está dispuesto en un proceso electoral entrarle a decir, vamos a ponerle orden, que haya transparencia, que cada peso se vea dónde quedó, que las empresas constructoras que se meten en esto no acaben robándose el dinero. De entrada sería necesario saber cuánto dinero ha sido lo que se ha recaudado. Y si me lo permiten, vamos a hacer una pausa justamente con esa pregunta y volvemos. Este es A Fondo. Antes de irnos a la pausa, hablábamos justamente de que no hay un balance concreto de cuáles son los daños, pero en donde tampoco hay un balance concreto es en lo recaudado. La gran incógnita es por qué nadie se ha animado a decir o hacer una contabilidad concreta del dinero recaudado para poder saber cómo se va a administrar. Ese es el tema con el que volvemos ahora en A Fondo. Y ya decía, ¿no? Tenemos un problema de este tamaño, una tragedia de este tamaño,
Y probablemente tenemos gobernantes haciéndose responsables de este tamaño. Bueno, Y también hay que ver, era lo que les decía antes, sí creo que tenemos que ver, si la sociedad civil también va a estar a la altura del reto. Entonces sí creo que ahorita nos corresponde tener esfuerzos conjuntos, no intentar dividirnos, independientemente que intentemos ir por un fondo único o no. Sí creo que ahorita la discusión es ver qué se está haciendo ya, porque lo que podemos discutir durante muchos años o durante muchos meses qué está pasando con el fondo único, si es opción o no, pero ya se están usando recursos. Y entonces en este momento también tenemos que nosotros dar el pie y decir, o sea, qué recursos están usando, para qué se van a usar, ver un poquito la diferencia, intentar explicar a la ciudadanía también qué es un fideicomiso, si son privados o públicos o mixtos, porque la gente tampoco entiende mucho de estas cosas. Entonces creo que también nuestra labor es un poco de pedagogizar y decirle a la gente qué está pasando. ¿Qué derechos tienes? Exacto. Claro. Que tu casa se vino abajo, tu departamento, ¿cuánto dinero vas a recibir? Porque también puedes estar pensando que te van a dar una cantidad que no está dentro de los parámetros, y que ahí ¿verdad? el tema es interesante, ¿no? Porque finalmente cada casa está valorada de una manera diferente, sí, claro. sin demeritar. Hay algunas comunidades en las que el costo de esta comunidad no es equiparable a otra comunidad más o a la Ciudad de México. ¿Cómo garantizar que el dinero sea distribuido de una manera equitativa? A mí me preocupa mucho eso porque sí creo que lo que va a pasar ahora es que, como decía Alan, la gente que menos tiene son la gente que luego más desprotegida queda. La menos visible. La menos visible, a los que menos se van a ir. La Ciudad de México ya tiene muchos esfuerzos, tiene muchos, ya está haciendo una ley de reconstrucción que también me parece altamente preocupante. No creo que necesitemos una ley para reconstruir la Ciudad de México, con un programa es suficiente. Y también ver qué incentivos le está dando las inmobiliarias para intentar desarrollar, ¿no? Ya tenemos una zona bastante fracturada como para que crezca más. Espérame, porque en su momento Miguel Ángel Mancera fue muy criticado por haber generado este programa o este fondo también para alguna situación de desastre en la Ciudad de México. Fue muy criticado por haberlo hecho. Y ahora ante la tragedia, pues fue el primero en decir, bueno, complétenle nada más porque yo tengo tanto recurso, ¿no? Sí, el Fonaden. Yo... Dilo. Sobre todo quiero retomar... No te lo quedes, no lo guardes, dilo. Es que esta es la parte central. Es que esta es la Fondo parte único de central. reconstrucción. La parte de que lo que dice decías José de María, la coordinación. ¿quiénes son los políticos de México? O sea, porque él dice, los políticos de México están a la altura, y ahí es un esfuerzo en el que nosotros, en la organización, somos muy claros. Los políticos de México no son los gobernantes, o sea, hay una distinción. Los políticos de México, o sea, aquí el tema es que tenemos que politizarnos, como dice Irene, hay que hacer un trabajo de pedagogía política, hay que empoderar a la ciudadanía, hay que generar elementos para que todos participemos en la discusión. Si este trabajo se le deja a los gobernantes, yo les digo dónde va a acabar el dinero, en el 2018, en las campañas. Pero, si este trabajo se le deja a los programas, una cosa, estamos en un momento muy importante porque estás diciendo, se va a crear un fondo, va a haber dinero público ahí. Y a mí lo que me preocupa, estamos por empezar unas elecciones. La distracción va a ser los spots de las campañas, ya sabes, el esquema electoral de nuestro país, de bombardear a los ciudadanos con cantidad de información irrelevante, y la distracción se va a ir hacia allá. Mientras tanto, tienes que construir este fondo que es muy complejo también. Este no es un tema sencillo. Dicen este tema del fondo único, pero ¿qué me garantiza que ese fondo único no va a terminar también en las elecciones? De acuerdo al planteamiento que ustedes están haciendo en este momento. Es que el fondo único implica lo que hemos dicho aquí, la participación organizada de la ciudadanía, en donde también tengamos voz y voto para poder conocer qué es lo que se está haciendo con ese dinero, a quién se contrata, o sea, tenemos que involucrarnos. Coincido contigo, pero tiene que ver cómo vamos a participar, cómo se van a tomar las decisiones, qué instrumentos jurídicos va a haber, fideicomisos, qué tipo de contratos. No es una cosa que se pueda armar de forma superficial, es un instrumento complejo que tiene que aglutinar, inclusive yo soy de la idea que los fondos privados y públicos deben de quedar en el mismo lugar, para que no se haga lo que tú nos planteabas al principio. ¿Cuánto dinero hay? ¿Cuánto aportaron las fundaciones privadas? ¿Cuánto aportaron los gobiernos locales? ¿Cuánto aportaron los gobiernos extranjeros? No se sabe. Yo creo que no hay voluntad para hacer un fondo único, independientemente que sería la mejor opción. Sí creo que tenemos que, más allá de eso, seguir dando la batalla de dar el seguimiento a los recursos, porque si no nos podemos quedar nosotros con nuestra discusión de si es posible o no, cuál Pero ¿no te parece que al no tener un fondo único quedamos desprotegidos todos? A ver, yo creo que sí. Hay una situación, y esa situación es que justamente cuando se empieza a hacer las donaciones, de pronto vimos asociaciones y fundaciones por todos lados recaudando dinero para llevárselo a los damnificados. Me queda claro que hay este tipo de agrupaciones que siempre lo hizo con una buena intención. Pero ¿qué pasa? Quienes se colgaron de la tragedia para hacer una recaudación que al final del día no pudo haber sido cuantificado.
Realmente todas tuvieron esa transparencia a través de la Secretaría de Hacienda, a través de estos fideicomisos, porque me queda claro que para poderle entrar a la creación de un fideicomiso era un largo proceso en donde también tenías que recaudar ciertos requisitos o reunir ciertos requisitos para poderlo hacer de manera legal y transparente. ¿Todos lo hicieron? No, no lo han hecho todos. O sea, yo que sí he revisado, por ejemplo, el Fideicomiso Fuerza México sí publicó tanto su contrato de constitución como las reglas de operación de cómo van a operar. Y básicamente todo recae en el Consejo Técnico, que van a tener que tomar las decisiones de qué van a hacer con ese dinero. Ya tienen una página para saber cuánto dinero tienen en el momento. Pero, por ejemplo, si uno se mete a ver lo de Fundación Carlos Slim, que tienen 2,000 millones de pesos, que no es nada desconsiderable considerando lo que se dice que se va a necesitar para reconstrucción, yo no veo ni de dónde viene ese dinero, ni a qué se va a aplicar, ni las reglas de operación de cómo se va a usar ese dinero. Si me permiten, esto fue lo que dijo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Esto es, el gobierno federal no ha recibido un solo peso de donativos del sector privado. Cada peso que se donó se hizo al amparo y en el patrimonio de donatarias autorizadas, y son ellas quienes sobre esos recursos rinden cuentas. Pues ahí está lo que dijo el secretario de Hacienda, pero realmente se puede tener concreto, se puede tener en la mira cuánto dinero fue el que se donó, hacia dónde va el recurso. Déjame decirte que se detienes el tema del lavado de dinero, que es muy complejo, y el dinero del crimen organizado que bueno, también. Ahí hay una situación más. En el caso de gobierno, digamos, cuando una persona quiere licitar o quiere concursar para brindar un servicio, tiene que entregar cierta documentación para poder participar y garantizar que es una empresa segura. ¿Qué pasa en el caso de las empresas privadas que a su vez van a contratar a una empresa más para que les eche la mano en la reconstrucción? ¿Cómo garantizan que no son empresas fantasmas? Sí, tienen que también tener unas reglas de posible conflicto de interés. O sea, cuando se constituya un fideicomiso, sí se tiene que ver, los que estén en el comité técnico tienen que desplegar cuáles son los intereses que ellos tienen en porque no puede ser que después tengamos un comité técnico de fideicomisos que esté dando construcciones de obras y ellos tienen una cementera o si tienen eso. Eso sería peligroso. ¿Sabes qué? Es lo típico de este país, fragmentar todo, dispersar los esfuerzos, ¿no? Tanto privados como públicos, ¿no? Crear el típico río revuelto, en donde hay un desorden monumental que, como bien dices, no se puede fiscalizar por ningún lado, porque es de tal magnitud el desorden que no hay forma de saber por dónde está. Y eso es lo que ha sido la historia de este país. Al finalmente, muchos ciudadanos marginados se quedan sin ninguna protección y vemos que el dinero, pues, ya lo hemos visto con los gobernadores que ahora están procesados, en dónde termina, ¿no? Pero eso es lo que ha pasado en este país. ¿Cómo vamos a hacer que ahora no pase lo que siempre ha pasado? Esa es la realidad. ¿Tiene el gobierno el dinero suficiente para llevar a cabo esta reconstrucción? Yo creo que tiene dinero suficiente para sacar la fase más crítica y la más emergente. Sí. Para eso estoy seguro que sí hay dinero. O sea, yo creo que hay dinero suficiente hasta en la Ciudad de México. El Fonden, cuando surgió esto y se analizaron cuántos recursos tenía aproximadamente 3,000 millones de pesos, y el Fonaden nada más de la Ciudad de México también tenía como 3,000 millones de pesos. Entonces, yo creo que por lo menos para la fase más inmediata y más urgente, la fase 1 que le decimos. Sí hay. La fase 1, lo que sea la fase 1, que creo que todos entendemos que es los damnificados inmediatos, esa sí, yo creo que sí hay dinero. Villano Austria destacó que existen 2 fondos aprobados en el presupuesto para la atención de desastres, ¿no? Que justamente es el Fondo Nacional de Habitaciones Populares y también el de la Comisión Nacional de Vivienda. Tan solo esos 2 reunían 7,000 millones de pesos. Si nos vamos a los del Fonden, eran 9,000 millones más. Estamos hablando de una buena cantidad de dinero. Y justamente Expansión, en una investigación que hizo y que presentó hasta el 2 de octubre, de acuerdo a esta investigación, hablaba de que se superaría, de acuerdo a la cuenta rápida que se generó y a esta investigación, el gobierno ya tenía más de 39,400 millones para la reconstrucción. Entonces, ¿el dinero lo hay? Es decir, yo también coincido que el dinero para las fases que son más urgentes, ahí se tiene. Pero no nada más es tener el dinero, es cómo lo vas a usar y en manos de quién va a acabar, qué tipos de construcciones se van a hacer, qué tipo de viviendas se van a construir, cómo se van a respetar los derechos de las personas a una vivienda digna.
Es decir, no nada más es pegar ladrillos. ¿Y Es se decir, van a respetar las reglas de construcción o vamos a volver a caer en lo mismo? vamos a volver a... Eso a mí me parece peligrosísimo. Sí creo que es importantísimo que pongamos, o sea, se cayeron edificios porque estuvieron mal construidos. Nuevos, Unos sí edificios tenían nuevos. daños, claro. Entonces, no solamente tenemos que hablar de los recursos, sino de que se construya bien. Eso sí es una cosa muy importante y que no se intente incentivar a desarrolladoras o inmobiliarias para que construyan más en zonas en las que ya tenemos determinado que no se debería de construir a un nivel o más alto. ¿Sabes qué? O que se debería construir con ciertos parámetros que no los están haciendo y que volvemos a construir y vuelven a dañarse las viviendas. O sea, todos estos parámetros de construcción. Yo creo que ahí hay un problema más de fondo y es el tema de cómo garantizar justicia para las personas que no nada más fueron afectadas por el sismo, sino que fueron afectadas por una empresa que no le garantizaba las medidas de construcción, por algún delegado o delegada que tampoco tomó una postura adecuada para realizar las revisiones pertinentes y estar haciendo una supervisión que déjame decirte de las que ese estructuras. Es el gran tema de las responsabilidades, porque sí ha habido 2 o 3 casos, y más de la Ciudad de México, de los edificios que se colapsaron, el colegio Repsamen, Álvaro Obregón, que han sido muy visibles, ¿no? Así es. Pero bueno, hay una cantidad de personas que recibieron afectaciones a su patrimonio y que tampoco, siento yo, se está haciendo un proceso claro de decir quiénes son los responsables. Y lo mismo el de la calle Durango, también el de y si te vas Zapata. a Morelos y si te vas a otros lados, pues ahí se diluye todavía más. La Ciudad de México tiene mucha visibilidad, pero vete a quienes construyeron las casas en los lugares marginados. ¿Quién se ha dicho? Bueno, ¿no? es que en los lugares marginados hay un tema específico. En todos estos lugares o en estas comunidades es la propia gente que construye sin el conocimiento necesario, más que un conocimiento básico. Edificó una vivienda que no tenía los cimientos necesarios como para construir una segunda planta y la primera era de adobe, no tenía castillos y la casa se vino abajo. Son condiciones, yo creo, totalmente diferentes y no puedes comparar. Claro, pero ahora les están dando dinero a esas personas. Esa es la forma en la que algunos mecanismos han operado. Para que vuelvan a construir sin conocimientos, para que vuelvan a pasar lo mismo. Entonces les vamos a dar dinero para que vuelvan a hacer lo mismo y para que vuelvan a tener casas que no se van a sostener. Pues entonces es un dinero que estamos invirtiendo, que siempre en México el tema es que nos falta el dinero. O sea, el tema presupuestal en México es muy complejo, entonces les vamos a volver a dar dinero con tarjetas para que hagan esas mismas casas. Eso es lo que se está planteando. Pero pues realmente nos falta el dinero, no ha sido bien administrado, ¿no? Que volvemos las dos al mismo cosas. punto. El tema justo es, o sea, si uno se empieza a meter a los recovecos de todo el tema de la reconstrucción, pues sí es complicadísimo. O sea, están los temas de usos y costumbres en Oaxaca, de cómo se construye. Está el tema de los barrios originarios en la Ciudad de México. Está el tema de las grandes desarrolladoras. Y de ahí, aquí podríamos discutir. Nada más de los que nos acordamos nosotros 4 personas, podríamos sacar y sacar y sacar. Justo por eso. Y retomando lo que dice Irene, yo creo que lo que Irene dice es algo muy cierto. Es, a ver, el fondo es buena idea, podemos darle, pero ya hay un tema, o sea, ya el dinero ya está empezando a fluir, ya se está moviendo, ya hay que perseguirlo, pero justo la magnitud del problema es tan grande que no hay organizaciones, o sea, ni Epicentro, que ha hecho un esfuerzo tremendo, que son muchísimas organizaciones que se han juntado para ver cómo hacemos seguimiento y que los recursos lleguen a donde lleguen. No hay capacidad, porque imagínense que esto es de cada municipio afectado, de cada organización, de cada instituto, pues en la Ciudad de México colonia. Hay 20 y no se ponen de acuerdo las colonias. El Fondo Único tiene sus retos, no puede resolver absolutamente todo, pero creo que es un buen punto de partida decir, a ver, todos los que nos interesa que se reconstruya sin corrupción, que se reconstruya de manera prioritaria para las víctimas, que los recursos lleguen a buen destino, hay que sentarnos en la mesa y hay que ponernos de acuerdo en cómo lo hacemos, porque si no, como dices ahí, a río revuelto, ganancia de pescadores. Los gobernantes se van a volver... O sea, es demasiado botín para dejarlo ir, aunque sí quieren reconstruir. Pero yo te diría esto, nada más como reflexión. Por eso es que entonces tendríamos también que hacer una diferenciación así. El Fondo Único requiere procesos legislativos, todo este armado que es muy complejo. Lo que dice Irene, ya se está gastando el dinero. Entonces, habría que abrir estos 2 espacios, porque yo no quisiera decir, bueno, como ya se está gastando el dinero, olvidémonos del Fondo Único, que es un gran reto. Habría que construir en las 2 vertientes. ¿Cómo controlamos el dinero que está saliendo ya ahorita? Y cómo nos rinden cuentas de ahí. Y cómo construimos una herramienta que, además, que no nada más nos sirva para esto, porque, bueno, pues en México tenemos exposición a este tipo de tragedias naturales pues todos los años. Entonces, ¿por qué no construimos un andamiaje que no nada más sirva para estos sismos, sino para el futuro y para que sea la herramienta que nos permita responder ante este tipo de eventos? ¿Y en un sí o un no, no sería redundar en un fondo? No,
son reglas diferentes y en el Fonden no participamos los ciudadanos, no hay rendición de cuentas. ¿Cuándo has visto que del Fonden nos rindan cuentas? ¿Cuándo has visto que en el Fonden nos digan, aquí está lo que se gastó? Solo lo entregan. Sí, Sería claramente. una operación diferente en donde la ciudadanía tendría Participa. que meter las manos también Claro. para poder vigilar. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a hablar. ¿Alguien recuerda qué pasó con ese dinero o esas buenas intenciones de los partidos políticos de regresar parte de su presupuesto? Con eso volvemos. Antes de irnos a la pausa, justamente les preguntaba en dónde quedó todo ese dinero o qué pasó con las buenas intenciones de los partidos políticos de regresar parte de su presupuesto asignado. ¿Alguien ha dicho algo al respecto? Se quedó en el olvido. Primero todos los presidentes de los partidos salieron a decir que iban a comprometer parte de los recursos y que estaban dispuestos a entregarlos y que había la mejor voluntad. Hoy por hoy, ese discurso, ese análisis y esa propuesta concreta de dónde está la lana, no la volvimos a ver. Que hay que decir algo, ese discurso también era muy superficial de entrada, o sea, nació como esta competencia que hubo entre partidos, a ver quién pone más, etcétera, que no iba a resolver absolutamente nada. Si mucho iba a debilitar todavía otro sistema de institucionalidad democrático mexicano, que nada más para tener la nota, que vaya que tuvieron las notas los presidentes de los partidos. Durante días. Yo pongo 20, yo pongo 50, ya entonces yo pongo 100, pues ya todos tenemos todo. Y a la hora de la hora, nadie puso nada. Y que eso es un indicador de justo la magnitud del problema a nivel institucional. Porque aquí tenemos que revisar todo. O sea, habría que aprovechar este momento para revisar todo. O sea, hay que revisar la ley de obras, por ejemplo. Hay que revisar todo el sistema de los permisos de las construcciones de las delegaciones. Para que no pase justamente lo del REPS, de Álvaro Obregón. Hay que revisar cómo... Hay una corrupción tremenda ahí, hay que echarle una revisada absolutamente a todo, porque este es el momento para hacerlo. O sea, ya empezamos a arreglar algo, ya no... A mí lo que me preocupa más es, de repente nos centramos mucho porque estamos aquí y sabemos más de esto, pero por ejemplo, Morelos no tiene un reglamento unificado de construcción. Entonces tuvimos que revisar cada uno de los reglamentos porque lo tiene municipal. Entonces ni siquiera tenemos en otros estados la capacidad como para institucionalmente ofrecerle a la gente que sí van a tener casas que van a estar bien construidas, ¿no? Bueno, el 70% de la comunidad de Jojutla quedó destruida. Exacto. El 70%. Sí, y yo déjame, perdóname que insista, ¿dónde están los funcionarios responsables? ¿Dónde están las personas? También eso hay que hablarlo, hablando de una solución total, es la solución de reconstruir, la solución de rendir cuentas, la de tener fondos con transparencia y participación de la sociedad civil, y la de una sociedad con consecuencias, en donde este tipo de cosas también tengan una consecuencia, porque si no parece que la discusión la estamos centrando en cómo reconstruimos o con qué dinero, y dónde están los responsables, cómo se llaman, ¿en dónde están los funcionarios de los presidentes municipales y de los gobiernos que actuaron negligentemente? Eso tampoco parece estar en la agenda. Y hasta que no pongamos ese dedo en el punto de que sí tienen que tener responsabilidades, lo van a seguir haciendo, porque es un gran incentivo. Saben que pueden hacer estas cosas y salen libremente, además ganan una cantidad de dinero absurda a la costa de la vida de la gente. Entonces sí creo que tenemos que llamar a cuentas y decir quiénes son los responsables y que paguen por las consecuencias de los actos que cometieron. Sí. Una duda que nos lleva al tema de la recaudación para la reconstrucción. Pues cuando se habla de todas estas instituciones o de todas estas organizaciones, fundaciones y demás que le entran al tema del fideicomiso para la reconstrucción, ¿qué va a pasar hablando en términos de Hacienda, ¿no? En términos financieros y fiscales? ¿Va a ser deducible de impuestos? Pues no se ha clarificado. En principio, porque a mí lo que me lleva a pensar es que si es deducible de impuestos, entonces no es una donación, es un retorno de inversión, ¿no? Bueno, ahorita, como lo comentaste con la nota del secretario de Hacienda, las personas morales donatarias en México tienen un régimen especial en donde las aportaciones que tú le haces a esas sociedades donatarias te dan un recibo que sí es deducible, con reglas, ¿verdad? Porque hay límites. Entonces, de alguna forma, sí hay donativos que son deducibles, claro. Mucho de lo que está ahí en esos fondos privados que fue donado, pues sí va a ser materia de deducciones, por supuesto. Entonces va a ser un retorno de inversión, realmente no es una donación. Sí, si tú te fijas, es recursos que podrían ir al fisco, que se están desviando a entidades privadas, que con lo que se decía aquí, como hay mucho desorden, pues tenemos
gente que lo ha tomado muy en serio y ha dicho estas son mis reglas, y tenemos una cantidad de asociaciones que pueden tener este régimen de donatarias, pero que no tienen un proceso de decir cómo van a utilizar esos dineros, y tampoco hay una capacidad para fiscalizarlas, en realidad. Hay muchísimas donatarias en México que reciben dinero y pues presentan unos informes, pero así con la claridad de dónde está ese dinero y cómo se invirtió, pues no lo hay, ¿verdad? Esa es la verdad de las cosas. ¿Quién debería ¿verdad? estar encargado entonces de transparentar la aplicación de todos estos recursos? Este fondo único que ustedes mencionan, y que la pregunta sería, ¿realmente va a haber luz? ¿Va a haber luz este fondo o ya es demasiado tarde? La pregunta es, ¿de quién debería de hacerlo? O sea, ¿quién debería hacerlo? Pues sí, debería de hacerlo el gobierno. Ahora, ¿cómo debería de hacerlo? Bueno, ahí hay muchos esquemas de lo que no están haciendo ahorita. El más importante es el de incluir la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Ahora, en la creación del fondo podemos encontrar una solución alternativa a este vacío de gobierno, de gobernanza que tenemos actualmente, para que se cree un mecanismo donde especialistas de todo tipo, especialistas en materia de construcción, especialistas en materia de resiliencia psicológica, que también hay, especialistas en materia de fiscalización, de finanzas, autoridades desde luego tienen que participar, arquitectos, el colegio de ingenieros, pues hay un montón de especialistas que pueden participar en este fondo, cada uno especializado, para que se determine hacia dónde van los recursos, cómo se hace, qué es primero, qué es después, cómo se hace el censo. Es decir, eso para que se haga solo necesita una cosa, necesita voluntad política. O sea, se necesita que se quiera. Y no la hay. Hay que decir que por lo menos en México, la Comisión para la Reconstrucción ha declarado con mucha claridad que ellos se manifiestan a favor de la creación del Fondo Único, y el 30 de noviembre van a resolver si se hace o no se hace, por lo menos para la Ciudad de México. Pero pues el tema justo aquí es que se tienen que sumar todos, y una regla de oro es que si no hay suficiente presión de la ciudadanía, si no hay suficiente interés y foco, el fondo va a sonar y nunca lo vamos a ver. Y lo que sí creo que tenemos que presionar, perdón que lo insista, es en que nos den información, o sea, porque independientemente de eso, o sea, nosotros no podemos dar el seguimiento como sociedad civil si no tenemos la información de qué está pasando con estos recursos, ¿no? Entonces ellos proactivamente tienen que darnos esta información, o nosotros solicitarla por los mecanismos que tengamos, porque sin información no vamos a poder dar el seguimiento que el gobierno, yo creo, que no lo va a querer dar. Irene, desde tu trinchera, ¿ustedes han solicitado esta información? ¿Se las han proporcionado o no? Por el momento lo que tenemos son los que nosotros tenemos acceso por las páginas de internet, ¿no? Por eso nos preocupa tanto. Nosotros estamos personalmente dando seguimiento al Fideicomiso Fuerza México. Ellos sí están desplegando cada vez la cantidad de información que están teniendo, pero de todas maneras, ahorita es un primer paso, ¿no? El chiste va a ser cómo usan estos recursos. Pero hay mucho de gobierno que no sabemos cuánto dinero tienen, qué dependencia los tienen, si es federal o son entidades locales. Ya de por sí eso es todo un tema, ¿no? O sea, qué entidad va a ser la correspondiente de manejar este dinero. Y ese dinero yo no lo he visto que se vea. Necesitamos estas páginas de transparencia, que ellos nos digan cuántos fondos cuentan, qué dependencia los van a usar, para nosotros también poder tener la información para dar el seguimiento. Y fíjate que algo que a mí me han dicho mucho las víctimas, los papás del colegio Repsamen, mucho en cuanto al tema de justicia, hablando de cómo hacer un proceso de reconstrucción, pero con la columna vertebral de la justicia, es cómo nos garantizamos los mexicanos que estas cosas no vuelvan a pasar. ¿Qué mecanismos creamos para que esto no se vuelva a pasar y para que no nos vuelvas a invitar después a un programa en donde volvamos a comentar estas cosas? ¿Cuáles son los mecanismos que no hay ahorita para que este tipo de tragedias no se vuelvan a repetir y para que no tengamos niños de segundo de primaria muertos porque no se tuvieron las precauciones y porque no hicimos lo que tendríamos que haber hecho? Yo creo que también hay que aprovechar esa coyuntura si queremos hablar de una justicia y de un fondo que resuelva la problemática de manera integral. Yo insisto, está muy bien en que se construyan las viviendas, los departamentos, pero hay temas de justicia, hay temas temas de dignidad que también hay que poner sobre la mesa y los tenemos que resolver. Bueno, resta un refrán que de buenas intenciones están repletos los panteones, ¿no? Entonces, intenciones hay muchas, pero lo que no hay es voluntad política, pero también tal vez voluntad social. Son pocos los que se involucran directamente con este tipo de temas. Y ahora mencionabas una cuestión de justicia, y que justamente cuando estábamos en el corte, platicabas, José, que es esta situación de Álvaro Obregón.
de Álvaro Obregón, nosotros en la barra estamos defendiendo a una buena parte de los familiares que perdieron a sus papás, a sus mamás que trabajaban en el cuarto piso de este edificio. Lo estamos haciendo de forma gratuita y pues ahora nos vemos que parece que la prioridad es hacer una expropiación y hacer un monumento en ese lugar, cuando pues, hay que entender que 40 personas murieron también por temas de corrupción, también por temas que no se han aclarado, que no tenemos una precisión y una transparencia en qué fue lo que pasó, por qué pasó y quiénes son los responsables. Tampoco se ha aclarado. ¿Qué es más importante? ¿Hacer un monumento para conmemorar esto o deslindar las responsabilidades? ¿Dónde debemos de poner el énfasis? ¿No? El verdadero monumento sería la creación del mecanismo concreto para evitar que sucedan estas cosas, sería un monumento. Para que se creen reglas claras de construcción, para que haya obviamente una impartición de justicia real, o sea, no nada más de encontrar a los dos más visibles, sino realmente identificar los patrones sistemáticos de vulnerabilidad y de corrupción en la construcción. Si se hace ese monumento, nos ahorramos a la Frida gigante, esa no la necesitamos, necesitamos más mecanismos concretos de exigibilidad, ¿no? Quitando el tema del fondo único y de acuerdo a lo que está pasando hoy en día, ¿quién administra y quién fiscaliza lo donado? Pues las reglas las pone la Secretaría de Hacienda, fiscaliza en términos generales, yo te diría, a las donatarias. Claro. Hay un proceso de fiscalización general en donde estas empresas, estas sociedades tienen que entregar información a la Secretaría de Hacienda, pero ese procedimiento ya ha existido. No hay, como bien decías, un procedimiento nuevo, con reglas nuevas para decir, a ver, las que recibieron dinero para una reconstrucción, pues tendrán que sujetarse a estas reglas de transparencia. No existe. Existe un procedimiento de fiscalización tradicional de decir cuánto dinero recibiste, tu donataria, y a qué lo destinaste. Pero no está enfocado a un proceso de reconstrucción con justicia, como lo hemos dicho aquí. No, y aparte, cuando dices quién fiscaliza los fondos, pues cuáles. O sea, yo no sé quién fiscaliza los fondos que donó Bono. O sea, no sé a quién se lo dio, no sé cómo se lo dio. O sea, así de diverso es. Está desde el Fonden, es un instrumento súper institucional, hasta pues, que un artista. No se fue Lady Gaga. No sé dónde se fue lo de Lady Gaga. Nadie sabemos. Y en ese. Y el microdonatario y entre esos, que aportó 100 pesos. Entre también, esos dos extremos hay una cantidad de matices tremendos en medio de aportaciones que vienen de todo tipo, que tienen municipios, delegaciones, organizaciones, aportaciones en especie, lo que pone cada quien, lo de las crowdfunding que se hicieron. Si no se coordina, no lo que hay me preocupa es que, o sea, más allá de saber cuánto que está pasando con todos estos fondos, cómo se van a usar, ¿no? Porque entonces cada quien va a intentar se van a duplicar esfuerzos donde zonas que van a recibir de más, zonas que van a ser olvidadas, gente que va a ser olvidada. Eso es lo más preocupante ahorita, ¿no? Si no hay una buena organización, va a haber zonas que nunca va a llegar dinero y zonas a las que le va a llegar dinero el triple. ¿Sabes cuál va a ser la prioridad? ¿Cuántos votos podemos sacar en esta reconstrucción? Pues ahí reconstruyan, porque aquí nos reditúa más en términos electorales, y aquí vamos a sacar más votos. Hubo comunidades en las que finalmente la ayuda en especie, que fueron pues todos estos víveres de primera instancia que les llegaron, pues fue duplicado, ¿no? Y decía la gente, bueno, es que ¿cómo le haces entonces para controlar y que no les he entregado todo a la misma persona, que llegue realmente a la última casa que está en el cerro de aquel lado y que es lo que no estás viendo al primer momento cuando llegaste al municipio, un padrón de beneficiarios, además de haber un censo bien hecho. Pero la gente tampoco confiaba en el gobierno. Exacto. Cuando los gobiernos municipales trataron de poner orden para que no se duplicaran estas entregas, tampoco la gente creyó en ellos. Por eso esta es la participación de la sociedad civil, porque si no se te descompone todo. Estamos hablando del desgaste de las instituciones. Sí, porque ahí el tema es que muchas veces, hay que decirlo también, no todos los casos son de a ver de dónde saco más votos. Yo sí creo que debe haber habido políticos responsables que dijeron, bueno, a ver qué hacemos con esto. El problema es que estaban rebasados, hasta quien hubiera intentado hacerlo bien no tenía la capacidad instalada para administrar toda la ayuda que llegó. Los propios los centros de acopio ciudadanos que se hicieron, todo el mundo estaba rebasado. Al final del día la incertidumbre es si en algún momento lograremos levantarnos de esta tragedia y si habrá rendición de cuentas. Con eso vamos a volver en A Fondo. Hasta
Hasta el momento la incertidumbre reina en medio de la tragedia. ¿Qué va a pasar después? ¿Cuánto tiempo llevará la reconstrucción? ¿Lograremos levantarnos justamente de todo esto que pasó a raíz de los sismos 7 y 19 de septiembre? Pero más allá de eso, ¿habrá rendición de cuentas algún día? Vamos a concluir este programa de A Fondo. ¿Te parece si empiezo contigo, José? Sí, por supuesto. Mira, yo hago votos porque sí logremos construir un sistema de rendición de cuentas. Como lo hemos dicho en esta mesa, no es fácil, pero yo también confío en que vamos a poder sumar los esfuerzos, vamos a poder hacer un ejercicio que nos permita reconstruir al país con esta amplitud, reconstruirlo con justicia y reconstruirlo con un sistema que nos funcione. Yo sí quiero tener una voz de optimismo, sé que es algo complejo, pero pues quiero apostarle en que podemos avanzar y que podemos transitar y que podemos aprovechar esta tragedia y esta pues crisis también de las instituciones para reconstruirlos y para poder salir adelante. Irene. Yo creo que sí es muy importante usar todo el dolor que tenemos, todo el coraje, la frustración que tenemos para intentar no solamente pedir al gobierno, sino ya ponernos nosotros a rendir cuentas, a exigir que se rindan cuentas, ¿no? Buscar la información y decir, ok, nosotros vamos a dar el seguimiento a los recursos. Independientemente de que logremos lo del Fondo Único, ¿no? Sí, la rendición de cuentas no solamente es de los recursos, sino qué se va a hacer con ese dinero y también lo que decía José Mario que me parece indispensable, ¿no? Las responsabilidades que se salen de los sismos, que también tenemos que dar seguimiento a eso, ¿no? Eso también es nuestra parte de decir, la rendición de cuentas tiene que ir para que no vuelva a pasar estas cosas, tiene que haber responsabilidades y sanciones claras de los afectados o la gente que fue responsable de lo que pasó. La prevención de la tragedia. Exacto. Bien, Alan. Pues yo decir que para nosotros la mejor manera de lograr una auténtica coordinación, una auténtica transparencia y lograr un buen destino de todos los fondos recaudados para la reconstrucción es a través de la creación de un fondo único, integrado por especialistas, integrado por autoridades, integrado por sociedad civil organizada, integrado por víctimas, desde luego, que reflejen la visión de los afectados y donde se junte todo para que se logre una buena coordinación que es ahorita, por lo menos en lo inmediato, lo más importante para atender en la tragedia. Que refleje la visión de los afectados. Fíjate, justamente en algún momento platicando entre un grupo de periodistas se decía, ¿no? ¿Y cuándo se ha tomado en cuenta cuál es el sentir del afectado? ¿Cuándo se ha tomado en cuenta realmente cuál es su necesidad, ¿no? Una cosa es lo que se ve. Sí. Bueno, pues yo vi que se le cayó la casa, voy a ir y le voy a construir su casa. Y a lo mejor la necesidad va más allá porque adentro de la casa tenía una pequeña carpintería y lo que le interesa ahora es tener su carpintería para él solo construirse una casa. Hay que visibilizar a las víctimas, hay que darles voz. Y tienen en este que país no están visibles. Tienen que participar en el proceso de reconstrucción y de planeación, son los principales interesados. Yo te diría, no se las han dado, no, como dices tú, ¿cuándo se les han dado? No se les ha dado, pero hay que aprovechar para que tengan voz y para que las hagamos visibles. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces, si me permiten, vamos a concluir de la siguiente manera. Es necesario reconstruir con justicia. Podemos avanzar en medio de la tragedia si lo vemos de una manera objetiva. Hay que ser una sociedad participativa en la cual se busque también meter las manos a fin de vigilar cuál es la asignación de los recursos y no nada más quedarnos con los brazos cruzados viendo pasar todo ese dinero y viendo cómo nuevamente el dinero se va hacia la corrupción, que es el gran cáncer de este país. Es necesario prevenir la tragedia desde antes de que ocurra, ver la forma necesaria de evitar que sigan sucediendo este tipo de cosas y la generación de un fondo único que refleje la visión de los afectados, en donde sea un fondo en donde todos tengan participación para su buen funcionamiento, ¿no? Que es al final del día el objetivo. Me parece muy de esa manera podemos concluir. Muy buenas conclusiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero como siempre, gracias a usted por el favor de su presencia. Esto fue A Fondo y yo soy Magda Bastida. Que descanse.